¿Cómo están? Soy Jorge Daer Díaz, esto es lo que parece o es algo más, y hoy tenemos un programa que va a estar totalmente basado en una pregunta. ¿Hay que ser neutrales al momento de analizar las psicografías de Benjamín Solari Parravicini o bien las profecías de Don Orione? Pero antes de dar una respuesta, primero vamos a hacer algo que me encanta, que es definir de qué estamos hablando cuando utilizamos una palabra. Porque en ocasiones muchos de nuestros problemas son semánticos. Uno dijo tal cosa, el otro entendió tal otra y no nos ponemos siquiera de acuerdo en el significado de las palabras que estamos utilizando. Por eso es que me pareció muy importante comenzar por ese lugar. Pero veamos qué dice la RAE respecto de la palabra. La Real Academia Española nos dice que algo neutral no pertenece a ningún bando o partido. No participa en una acción, especialmente en una contienda armada o en una discusión. No muestra inclinación hacia ninguna de las partes en un conflicto y en química o física no tiene carga eléctrica, o sea que no es ni ácido ni básico. Y luego te da otras definiciones. La de Oxford, que neutral lo define como que no se inclina en favor de ninguna de las partes enfrentadas en una disputa o conflicto. Collins, que no toma partido en una controversia o conflicto, también puede implicar imparcialidad, objetividad o ausencia de sesgo. Y la Enciclopedia Británica, en política internacional, un país neutral es aquel que no participa en guerras entre otras naciones y mantiene una posición equidistante respecto de ambos bandos. Pero ¿qué es lo que dice Sun Tzu en el arte de la guerra? Porque paradójicamente el arte de la guerra te dice respecto de la guerra: la mejor victoria es vencer sin combatir, capítulo 3, la estrategia ofensiva. Esto nos está diciendo que un libro escrito hace 2500 años, que es un tratado que parecería ser de guerra, de hecho se llama El arte de la guerra, te dice que la mejor victoria es vencer sin combatir. Y cuando vuelvo al análisis de las psicografías de Parravicini, entiendo yo que hay muchísimo en juego, muchísimo. Tu vida, mi vida, porque según las decisiones que tomemos nos vamos a ver afectados de una u otra manera. Ese solo hecho me obliga a ser imparcial y me obliga a ser neutral para tratar de llegar a la mejor conclusión. Ojo, una vez que lleguemos a la mejor conclusión y que esté la verdad arriba de la mesa, tal vez en ese momento llega el momento de la acción. Lo que te puedo decir es que en el presente el objetivo es otro, es analizar, es sacar conclusiones, es escuchar otras visiones y tratar de llegar, si querés, a una visión conjunta. Por otra parte, me parece que ya hay muchos jugadores, si querés, en el ambiente de los medios. Bueno, uno no puede compararse con los grandes medios porque este proyecto es lo que parece, o es algo más, es un proyecto de Jorge, independiente, que se fue un día a registrar la marca y que luego comenzó en YouTube y luego mandó un audio en MP3 a San Bernardo para que el programa salga al aire. Pero si uno tiene una posibilidad en este contexto donde no hay intereses en el medio, es ser neutral, porque la neutralidad garantiza la imparcialidad. Pero hagamos algo bien gráfico. Vamos a hacer un juego. Elijamos diarios de derecha y de izquierda, medios. ¿Para qué lado tienden? Y también me podés decir si toman la misma noticia de forma imparcial o hay una tendencia atrás. Vamos con un canal de televisión. C4L, el diario Oscurín, Infovea, página 13. Es más que claro que no puedo utilizar los nombres reales, pero me quiero quedar con este concepto. Cuando uno sigue la lógica de cada uno de estos medios de comunicación, vas a ver que estás o por derecha o por izquierda. Y si vos estás por derecha o por izquierda, ¿cómo haces para ver lo que está en el centro? Porque vas muy sesgado, vas hacia un lugar o hacia otro. Y si todo lo que creemos que es de una manera es literalmente de la manera opuesta, 20 de marzo de 2003, según recuerdo. ¿Se acuerdan? Irak tiene tal cosa. Y después con una sonrisita muy pícara: no, bueno, nos equivocamos después de Flor de Quilombo que hicimos, ¿no? ¿Es importante entonces ser neutral? Yo creo que sí, que es vital. Sin embargo, vas a ver que las posiciones en el programa son bastante claras. De hecho, mira, tengo una posición muy tomada respecto del respeto. Vas a ver que el 99,9% de los comentarios, incluso los que son un poco violentos, se responden con un agradecimiento, luego se responden con un argumento y finalmente se vuelve a agradecer. ¿Por qué? Porque tomé una posición en la vida que, bueno, uno la plasma en el programa y la posición es mantenerse lejos del conflicto, que es evitable. Pero te voy a decir también el por qué evito el conflicto.
Y el conflicto no implica llegar a una discusión. Vos tenés tu posición, yo tengo mi posición. En ese contexto, no espero ni que cambies, y menos cuando hablamos de Parravicini, pero te respondo lo anterior. El tiempo dedicado al conflicto yo lo puedo dedicar a ponerle al chat GPT para que me traduzca el guión del programa de Parravicini en castellano para poder hacerlo en portugués, y tal vez ese guión en portugués le ayuda a alguien en Brasil o en Portugal o en algunos otros países donde el portugués es un idioma de referencia. Pero si lo volvemos a mirar con mayor profundidad y detenimiento, vas a ver que lo que denominamos neutral no es más que respeto. De hecho, uno suele bajar posiciones bastante marcadas. Sin embargo, se hace desde el lugar que deben ser, desde la subjetividad. Yo nunca voy a decirte, esto es así. Me vas a escuchar que te digo, en mi opinión, desde mi punto de vista, luego de analizar la información, mi conclusión es tal, y en esa conclusión vas a ver que no hay neutralidad. No es más que ver el análisis que hacemos de la obra de Benjamín Solari Parravicini, pero a mí nunca me vas a encontrar diciendo tal es tal cosa, tal no es tal cosa, porque por otra parte considero que acá el problema no es ni Cristina ni Javier, nosotros le echamos la culpa de todo a la afuera, porque siempre miramos hacia la afuera, pero la culpa está en nuestro interior. Y cuando digo la culpa, a lo que me refiero es que la sumatoria de nuestras características luego como un espejo perfecto se manifiesta enfrente como una visión real. Neville Goddard, el Kybalión. Y no estamos hablando de una tecnología del hoy, estamos hablando de una tecnología milenaria, y digo tecnología porque lo es. Sacó a Neville Goddard. Neville Goddard utilizó los principios del Kybalión en todos sus postulados. Si el pueblo es de tal manera, el líder va a ser de tal manera. Por lo tanto, acá no es ni Cristina, ni Javier, ni Mauricio, ni Perón, ni Irigoyen, ni Lía. Porque si no nos vamos a mantener toda nuestra vida en la disociación del yin y yang, donde todo es opuesto, pero no es tan opuesto como nosotros creemos que es. Yo siempre lo digo, Cobos fue 1, 2 y después volvió al 1, Martín Lustó fue 1, después fue 8 y después volvió al 1, Ramiro, bien actual, fue 1, fue 9 y después volvió al 1, holográfico. Pasó del partido A al partido Z y luego volvió al partido A. Podría afirmarte que bajo esa lógica estoy obligado a ser neutral, porque si le meto lo parcial arriba, si le meto esa visión personal, estoy haciendo lío. No debería. El Papa dijo hagan lío, ¿no? Pero no debería hacer lío. Y no hace falta decir que hace unos pocos años estos mismos medios que mencionábamos al comienzo utilizaron las psicografías de Parravicini. No fue uno, fueron todos y a la par. Incluso los que uno percibiría que son de izquierda. Y ahora me pregunto, ¿son de izquierda realmente? Yo tengo mis dudas. Pero bueno, volviendo un poco al objetivo de este programa, quería tomarme el tiempo para mostrar la lógica atrás de la neutralidad. Pero si observás en detalle vas a ver que no hay neutralidad. Te pongo algo que es muy común. Yo suelo leer muchos comentarios que se dice Parravicini. Estás equivocado. Ok, hicimos un programa en el cual queda comprobado que la afirmación estás equivocado en la pronunciación es, en realidad, la afirmación equivocada. Porque cuando volvés a lo técnico, luego de un análisis que terminó en un programa, el cual no voy a spoilear, pero sí se puede pronunciar Parravicini de manera neutral, están todos los ejemplos, se va a la fuente. ¿Por qué? Porque antes de afirmar, primero se trata de investigar de manera imparcial, llegar a un lugar cercano a la verdad de ser posible, y desde ahí, bueno, si querés hacer el programa. Por eso es que me vas a ver que ante el comentario yo digo muchas gracias, no comparto tu punto de vista, obviamente respeto, vos podés opinar lo que vos consideres, podés ver tal programa en el cual se muestra bla 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 y demás, y vuelvo a agradecer. Ahora, lo que me pregunto es, ¿en qué momento llegamos al lugar en el cual una persona afirma algo que como premisa es falsa, técnicamente falsa, sin dar lugar a la contraparte de esgrimir su argumento y dejándolo expuesto, porque eso es más grave? Quiero dejarte expuesto. Ya voy a la última pregunta, vas a ver que no hay neutralidad. De hecho, mira las publicaciones que hago en la sección comunidad, donde hago unas cuantas preguntas que, si las analizas en detalle, tu sola respuesta, y ahora volvemos a Parravicini, te va a decir si tenemos o no un hombre gris. Y yo no voy a salir a juzgar, ya te dije, no voy a salir a juzgar a Carlos, a Marisa, a Francisco, porque si queremos cambiar la realidad que vemos en el afuera, tenemos que cambiar la interna. Y en este último concepto verás que no fui para nada neutral. Pero bueno, ahora vamos a sacar algunas conclusiones. La lógica no va a cambiar, yo no voy a cambiar, opto
por esta lógica conciliadora, esta lógica imparcial y el análisis basado en lo racional. No trato de buscar algo que llegue a una conclusión que yo ya tenía previamente, porque si no, ¿de qué sirve el análisis? Prefiero, no sé, ir a hacer otra cosa. Lo que tampoco va a cambiar es la forma de expresarme, porque aparte tiene que ver con mi personalidad. Yo entiendo que el gracias tiene que estar, entiendo que el por favor tiene que estar, entiendo también que uno puede dar su punto de vista, incluso de una manera, si querés, inflexible, pero siempre dando el lugar al posible error, porque uno también se puede equivocar. Y lo que también vas a ver es que este video en particular no va a tener respuesta a comentarios, porque en cierta forma este programa es la respuesta a esos comentarios. ¿Por qué debería querer ganar una discusión? Vos tenés todo el derecho a pensar lo que vos consideres, y en ese contexto la neutralidad es aún más importante. Porque si no estás de acuerdo conmigo, pero te sirvió algo del análisis que hicimos acá, a mí me encanta. Porque para eso hice radio. Yo siempre digo, no lo hice para ganar suscriptores. De hecho, esto es un proyecto independiente. No vivo de esto, amo esto y ahí voy, porque ahí quería llegar. ¿Tener razón o ser feliz? Esta pregunta ahora va a comunidades. Bueno, nada, muchas gracias nuevamente. Quería dar estas respuestas porque surgieron en comentarios y me parece que está bueno. Incluso puede suceder que muchas personas digan, mira, no me gusta la neutralidad de este canal, me voy, y está bien, y qué bueno, ¿no? Que uno tiene la posibilidad de elegir, y eso no es poca cosa. Pero ya sí, antes de cerrar quería comentar algo. Cuando comencé con el programa, con Es lo que parece o es algo más, en uno de las emisiones cuento que uno de los objetivos, eran varios, de la radio, era también difundir la música propia, porque el músico independiente no tiene el lugar que se le debería dar. Entonces este era un espacio en el cual uno difundía su música, la propia y la de otras personas. De hecho, eso fue lo que hicimos. Comienza en 2023, yo estaba con un tema en mis cuerdas vocales y por eso no podía cantar, y entonces comienza la radio por placer, por necesidad, pero también siguiendo el objetivo de difundir la música. Me parece que estaba bueno también, y que el formato radio era el formato ideal para esto. Bueno, surge la NDR, surge el YouTube y empieza después todo el crecimiento. Y alguien en un programa me dice, no estoy de acuerdo en que pongas la música en las emisiones. Y si bien uno tenía el derecho de enojarse, y al ser un proyecto propio, preguntar, ¿por qué no voy a poner la música? Sin embargo, tomé la premisa porque me parece importante escuchar a la contraparte. Hicimos una votación, no recuerdo el resultado ahora, pero te diría que el 95% de las personas opinó que deberíamos seguir con la música en los programas. Se fue totalmente neutral. La contrapartida de la neutralidad hubiera sido el enojo y, si querés, la respuesta agresiva. Posteriormente pasó que en algunos programas alguien me decía, saca la música. Incluso el tiempo verbal es el correcto, el que te digo, saca, imperativo. Ok, la respuesta era, te agradezco por tu comentario, no lo vamos a hacer, te explico por qué. Este tema ya fue sometido a votación y la mayoría votó tapa, y se comentaba. Y siempre nos mantuvimos en un lugar intermedio. Es la forma, no va a cambiar. Te propongo lo siguiente, voy a publicar una encuesta ahora, donde vamos a poner esta pregunta. ¿El mundo de Parravicini debe ser analizado de manera neutral o tomando una posición antes del análisis? ¿Te parece? Bueno, y acá estoy complicado, porque respecto de la neutralidad, creo que no compuse ninguna canción en ningún momento, así que cierro con lo siguiente. Mi nombre es Jorge Daer Díaz y esto fue Es lo que parece o es algo más.